López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire, por supuesto, en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121. Sky canal 157, Total Play canal 161, el Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com, y en este momento también estamos al aire en TikTok en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es martes 15 de febrero del año 2022, han transcurrido 46 días y faltan 319 y termina este año con la semana número 7. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes 15 de febrero? Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy celebra su santo Jovita, Faustino, Sigfrido y Georgina. Pues muchas felicidades a todas ellas, ¿sí? Hoy años de Guillermo Ortega. Guillermo, te mando un abrazo hoy en tu cumple. También del doctor Luis Estrada, felicidades. También es cumpleaños hoy de Gloria Trevi, muchas felicidades. Y si todo esto soy lo que usted decía, martes 15 de febrero nos quiere decir que va a ser santo mañana, miércoles 16. Con gusto, Joaquín. Mañana celebra su santo Julián, Juliana y Onésimo. Bueno, pues muchas felicidades. Y saludo al equipo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Elisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludan a Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dina Ora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y hasta verás en el correr de las próximas horas. Estados Unidos advierte al gobierno de México, mantendrá restringidas las inspecciones al aguacate mexicano, por lo que no se podrá exportar el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno de México garantice la seguridad de su personal en nuestro país, sobre todo en Michoacán. Y es que ayer se registraron por lo menos 23 homicidios dolosos, 23 asesinatos en Michoacán, la segunda cifra de asesinatos más alta en Michoacán desde diciembre de 2018. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya sabe, más que optimista y redento, aseguró que México está en su tercera semana consecutiva de reducción sostenida y grande de contagios y muertes por COVID-19. No, está en una reducción de casos positivos en las pruebas, pero no de contagios. El presidente, continúa la ofensiva contra periodistas y medios, ¿sí? Pidió al INAI difundir datos privados y personales y advirtió, ojo con esta advertencia. Dijo que quienes hacen lo que llamó campaña contra la Cuarta Transformación podrían ser acusados de traición a la patria. Consulté a un abogado y me dijo que este delito merece la cárcel. Y ahora cargó contra los órganos autónomos como el INAI, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que advirtió deben desaparecer y que sus funciones las asuma la presidencia, o sea, su gobierno, el Congreso o el Poder Judicial. Sobre el caso España, dijo que la pausa que planteó no es con el gobierno, sino con las empresas y con los contratos de esas empresas. Hoy voy a hablar con la directora general de la Cámara Española de Comercio en México, Joana Torrents, con quien la pienso entrevistar a ver qué dice sobre esto. Bueno, el tema de la casa habitación del hijo del presidente en Houston irrumpió la sesión del Senado, que ha sido un
sainete. La oposición quiere subirlo a tribuna y Moreno obviamente lo impide, lo mismo en la Cámara de Diputados. En unas horas empezará la operación de evacuación de decenas de familias mexicanas de Ucrania a través de la embajada en Kiev. En un momento voy a hablar con la embajadora de México en Ucrania. Vladimir Putin afirma que Rusia no quiere guerra. Empezó a retirar tropas después de las maniobras, pero no las ha retirado de la zona de Ucrania. Y vea usted lo que es ser necio, lo que es ser un gran tenista y pues una gran persona. El tenista serbio Novak Djokovic anunció que prefiere sacrificar los grandes torneos que vienen antes de ser pinchado con la aguja de una vacuna contra el COVID de este tamaño y en el resto del mundo. A las 14:30, tiempo del centro de México, el presidente de Estados Unidos dará un mensaje sobre la crisis en Ucrania. Además, va a instar a Rusia para optar por la vía diplomática. Estados Unidos, Francia y la OTAN ven con buenos ojos las intenciones rusas, aunque con reservas y a la espera de que comiencen a darse. Ahora, el conflicto entre Rusia y Ucrania es el reconocimiento de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, tal y como lo ha solicitado la Duma, es decir, el Parlamento ruso, al presidente Vladimir Putin. La OMS advierte que la variante Omicron se está extendiendo al este de Europa con el disparo de nuevos contagios y una menor vacunación. Un informe de la ONU revela que la polución y sustancias tóxicas causa 9 millones de muertes prematuras al año. Esto es superior en un 2.2 millones a la pandemia. El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, logró un acuerdo económico inicial con Virginia Woolf, por su víctima de abuso sexual en Estados Unidos, para así evitar a ir en un juicio. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, volver contigo primero, Sal Jiménez, con ese tema, la evacuación de familias mexicanas allá en Ucrania ante el peligro de la guerra. Te escucho. Joaquín, 32 de las 98 familias mexicanas que residen en Ucrania han solicitado las trasladen al sur de ese país para mantenerse más seguras en caso de una invasión de tropas rusas. Joaquín. Gracias, Oscar Zúñiga. Y voy contigo, Judith Martín Rodríguez, La Voz de América. Rusia anuncia la retirada parcial de algunas de sus tropas concentradas a lo largo del oeste y del sur del país, muy cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció hoy que los efectivos militares regresarán a sus bases permanentes luego de haber concluido los entrenamientos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Mientras tanto, aquí en México, en la mañanera, Sara Pablo. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó su petición al Instituto de la Transparencia para que realice una investigación sobre percepciones y bienes de Carlos Loret. Los haga públicos. Recordó con voz entrecortada que sus hijos desde niño han estado expuestos al acoso y al espionaje. Martes, Día del Pulso a la Salud, autoridades sostienen que hay una tendencia a la baja en la pandemia del COVID-19. Los detalles más adelante. Y sobre este oficio al INAI, te escucho, Andrea Meraz. Joaquín, los comisionados del INAI analizarán esta tarde la misiva del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la investigación que solicita el periodista Carlos Loret de Mola. El Consejo Consultivo del Instituto, por su parte, pide al INAI que investigue de oficio la vulneración de los datos personales del periodista. Bueno, en su carta dijo el presidente que si no lo puede hacer el INAI, que le autoricen a él como ciudadano a buscarlo. Vamos a ver qué es esto. También dijo el presidente que los críticos de quienes están contra la Cuarta Transformación podrían ser acusados de traición a la patria. Lo consulté con un abogado y me dijo que eso, de confirmarse y de sentenciarse, es ir a la cárcel. Mientras tanto, Humberto Barrera, habla a la empresa, te escucho, Fórmula Estados Unidos. ¿Qué tal, Joaquín? La empresa K-Partners ha mandado un comunicado de prensa en donde aclara la situación de José Ramón López Beltrán y aclara también a medios de comunicación que publicaron esta información. Los detalles más adelante, Joaquín. Gracias. Mientras tanto, el tema llegó al Senado, pero se armó la de ya sabe quién. Te escucho, Israel Aldaz. Joaquín, senadores del Partido Acción Nacional tomaron la tribuna de la Cámara Alta para exigir que en la sesión de este martes se discutan todos los puntos de acuerdo que han presentado, con los que exigen se lleve a cabo una investigación profunda de la llamada Casa Gris, la residencia que habitó en Houston, Texas, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también para que se detenga el acoso a los medios de comunicación. Joaquín. Bien, este es un tema, este es el otro, gravísimo, Héctor Herrera.
El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo, Joaquín. Cada año a nivel global más de 400,000 menores son diagnosticados con esta enfermedad, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Gracias. En el tema, Laura Cardoso. Joaquín, los niños con cáncer en México están predestinados a no tener tratamientos a tiempo y a la muerte. En lo que va de la actual administración han muerto 3,000 niños por falta de tratamientos, de medicamentos que eleven su nivel de sobrevida. Y es la misma Secretaría de Salud la que reconoce que en México el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad de niños de entre 5 y 14 años. El reporte. Bien. Esto en la salud, hoy en el tema del cáncer, ya hablamos de la pandemia, ya hablamos de la mañanera y de la carta al INAI. Hoy, en las finanzas, ¿qué pasa? Jenny Valencia, preocupación. Por si fuera poco, contar con perspectivas económicas poco alentadoras, el IMED destaca que se incrementa un deterioro en el ambiente político del país, lo que sin duda inhibe las inversiones. Por tal motivo es que recortan pronóstico del PIB a 2%, mismo que tendría una contracción en caso de aprobarse la reforma eléctrica. El detalle más adelante. Gracias. Quiero decirle que voy a unos anuncios y después de los anuncios, pues migrantes inician huelga de hambre en Tapachula. Y por lo menos 10 de ellos se cosen los labios en protesta. Este tema de los migrantes va a ser otro conflicto que va a estallar. Ya pasamos por el sanitario, por el económico, ahora por el de migración, ¿sí? Hoy se cumple un año de la vacunación masiva contra COVID en México, ¿sí? El riesgo de no vacunar contra COVID a niños de 5 a 8 años, a pesar de que son vulnerables por el virus. Voy a hablar también con la directora general de la Cámara Española de Comercio en México, Joana Torrens. El presidente hoy aclaró que la pausa no es en las relaciones con el gobierno de España, sino que es con las empresas y con los contratos que tienen. Y también voy a hablar con la embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén, de la evacuación de las familias mexicanas allá en Ucrania. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los anuncios, todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted aquí en Grupo Fórmula. Bien, continuamos con toda la información de este martes 15 de febrero y voy contigo, Héctor Herrera. Tienes datos sobre la refinería Deer Park, la que compró el gobierno de México, bueno, Pemex, sí, allá en Houston, por cierto. La refinería Deer Park, recientemente adquirida por Pemex, tiene una capacidad para procesar 340,000 barriles diarios de crudo. Esto lo convierte, Joaquín, en la unidad más productiva de Pemex. En segundo y en tercer lugar se ubican las refinerías de Salina Cruz, en Oaxaca, y Tula Hidalgo. Gracias, Jenny. La inflación y el bolsillo. Te escucho. Te informo, Joaquín, que tanto la inflación como el incremento en la tasa de referencia a 6% pegan a los bolsillos de las familias mexicanas y a los proyectos de financiamiento, pues además de que se incrementan los precios de algunos alimentos, productos y servicios, también los intereses de los créditos con tasa variable se disparan. El detalle más adelante. Gracias. Voy contigo, César Solís, Fórmula Chiapas. Esto se va a grabar, sin duda se va a grabar aún más. El tema migratorio. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Para informarte que un grupo de 9 migrantes de distintas nacionalidades se costuró la boca como una medida de protesta hacia el Instituto Nacional de Migración para que agilicen los trámites regulatorios y sobre todo les ofrezcan las visas humanitarias para que puedan continuar con su trayecto por todo el país. Más adelante, la información completa. Gracias César, pues se cosieron los labios. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? El fuerte impulso del jet polar desde la costa oeste de Canadá y Estados Unidos estará llegando a Baja California y Sonora, más el frente frío asociado estarán generando condiciones extremas de muy fuertes ráfagas de viento arriba de 80 kilómetros por hora, nevadas, llovinas y temperaturas muy bajas en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como en California, Nevada y Arizona. En Ciudad de México, 22 grados centígrados con 15 grados durante la noche. Joaquín, muy buenas tardes.
Gracias, ingeniero Hernández Unzoña. En el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. La familia de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió por un tiro accidental durante el rodaje de la película Rust, demandó por homicidio culposo al actor Alec Baldwin, quien disparó el arma accidentalmente. Familiares de 9 de los 26 alumnos y maestros asesinados en una primaria de Connecticut en el año 2012 aceptaron indemnización de las empresas de armas Remington, fabricante del rifle usado en esta masacre. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que va a colaborar con la autoridad de su país tras la orden de extradición a Estados Unidos, esto para ser juzgado por corrupción y narcotráfico. Y en Nicaragua, el Congreso canceló la personalidad jurídica a otras 6 ONGs. Entre ellas está una defensora de los derechos humanos. Peter Slowly ha renunciado como jefe de la policía de Ottawa, esto por su mala gestión en las protestas contra restricciones por el COVID en Canadá. Y de acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, el COVID ha dejado ya 414.575.282 contagios, así como 5.831.463 muertes en el mundo. Finalmente, al igual que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz también se negó a hacerse una prueba PCR en el Kremlin. Esto antes del encuentro que tuvo hoy con Vladimir Putin, por lo que la prueba se la hizo en el avión. Joaquín. Gracias, Laura. Gracias. Esto no es un asunto sanitario, este es un asunto de imposición. Sin embargo, el presidente López Obrador, por ejemplo, con las 2 veces que ha ido a la Casa Blanca, con Trump y ahora con Biden, pues aceptó, por supuesto, porque es el protocolo, hacerse las pruebas, y ni modo. Bueno, sí, esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 41 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 20 pesos con 76 centavos. En los bancos se venden hasta en 21 pesos con 12 centavos. El euro en el mundo se está vendiendo en este momento en $1.13. En México un euro se vende hasta en 23 pesos con 82 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. Impulsado por la amenaza de la invasión rusa a Ucrania, el precio del barril de petróleo, Joaquín, sigue al alza. Se está reportando en $89.14 por barril, subió $2.30 respecto al precio previo y se encuentra $34.04 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 el barril. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Aquí, en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil, lopezdoriga.com está donde esté usted en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y dice lopezdoriga.com, vacunación anticovid masiva en México cumple un año con solo 60% de la población con el esquema completo. Bueno, también le recuerdo que le invito a que se integre a Facebook, sí, en Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga, también por supuesto que se suscriba al canal de YouTube, que se llama igual, sí, López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Spotify, en Amazon Music, y por supuesto que se integra a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esa tarde de martes 15 de febrero de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Este más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz martes! Vamos al México real en el tema del conflicto que hay, sin duda, porque hay un conflicto con España después de que el presidente pausó las relaciones, aunque después haya dicho que no rompía relaciones, aunque después haya dicho que es con las empresas y con los saqueadores de esas empresas, y no con el gobierno español. Le aprecio mucho pues a Joana Torrent. Joana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, directora general de la Cámara Española de Comercio de México. Joana, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por contestarme. ¿Cómo están viendo, cómo están registrando esta relación, este momentum, a partir que el presidente anunció hace 15 días que pausaba, sí dijo que dejaba pausadas las relaciones con España? Pues bueno, nosotros lo entendemos como una retórica política y estamos convencidos que la relación empresarial España-México es mucho más sólida y va mucho más allá de una retórica política. Nosotros intentamos no entrar en temas
políticos. Finalmente, estos días hemos manejado mucho todas las cifras de las que hablamos cuando hablamos de la inversión española en México, ¿no? Como segundo inversor, con un stock de inversión de más de 76.000 millones, con más de 6.500 empresas participadas en capital, porque muchas de ellas van de la mano de empresas mexicanas, con 1 millón de empleos entre directos e indirectos. En fin, estas son cifras cuantitativas, pero también hay muchas valoraciones cualitativas que acompañan la relación empresarial entre ambos países y nosotros estamos convencidos de la fortaleza de la relación empresarial entre ambos países. Hay una relación muy fuerte en el tema bancario, en el tema turístico, por supuesto, en el tema de infraestructura y en el tema de generación de energía eléctrica. El presidente ha señalado básicamente lo que es energía eléctrica, Iberdrola, lo que es infraestructura, lo que era OHL, pero los ha llamado saqueadores y ladrones. ¿Esto les pasa por enfrente y nada más? Bueno, es que a mí me parece que cuando hablamos de que hay 6.500, más de 6.500 empresas participadas en capital español, hablamos del sector energético, sí, hablamos del sector de infraestructura, sí, pero hablamos del sector bancario, hablamos del sector agroalimentario, del sector turístico, del sector de autopartes, del sector de la moda, de educación, de editorial. Es decir, la inversión española está muy diversificada en México. Esto habla de una madurez y va más allá de 3, 4, 5 nombres. Me parece que deberíamos hablar del conjunto de la inversión española. No, sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que ha señalado el presidente es específicamente a estas 4. Las empresas entienden, al igual que te comentaba al principio, que forma parte de una retórica política. Entonces, intentamos que en el marco legal existente que las empresas puedan seguir operando cumpliendo, por supuesto, la legalidad y actuando responsablemente. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de Iberdrola y la cancelación de contratos, ¿tiene alguna opinión la Cámara? Están en un sector que está a la expectativa de qué es lo que va a salir acerca de la nueva reforma y entendemos que es un momento en el que hay una cierta expectación para saber qué va a salir, pero confiamos en las autoridades legislativas, en los tratados que México tiene firmados con Europa, con el mundo en general, porque es un país que tiene muchos tratados, es un país muy abierto y básicamente hay una expectación en este sector para ver cómo va a quedar finalmente este texto, este marco en el cual se vaya a poder seguir operando. La cancelación de contratos, estoy hablando con Joana Torrens, ¿sí? Con Joana Torrens, es que te castellanecé. Joana Torrens, directora general de la Cámara Española de Comercio en México. En el tema, por ejemplo, de la suspensión de contratos de algunos, en el caso de Iberdrola en Nuevo León, esto obviamente desembocará en los tribunales, ¿no? Pues bueno, al final los cauces legales tendrán que responder. Nosotros siempre decimos que no conocemos ningún caso en México, ninguna condena de empresas españolas, con lo cual, insisto, confiamos en el marco regulatorio mexicano, que es el que ha permitido al sector energético, pero a todas las otras empresas también, llegar a México y con lo cual cuando hablamos de un marco legal estable, hablamos de los cauces legales que resuelvan los conflictos. A ver, Joana Torrens, hoy el presidente volvió a matizar aquella primera declaración diciendo que no, que la pausa no es con el gobierno, sino que es con las empresas, ¿sí? Y con los contratos de las empresas. Ya, una vez más, el lenguaje político. Es que me gustaría poner en valor que cuando hablamos de 6.500, y son más de 6.500, son empresas que operan en México de forma regular, que trabajan de la mano de los mexicanos, que no pausan su relación con México de un día para otro. Es decir, que en fin, mientras, insisto, el marco legal se mantenga, las empresas
siguen siendo bienvenidas. Las empresas hacen inversiones a largo plazo, se fijan en factores como la productividad de México, cómo poder contratar talento local. Piensa que las empresas españolas están en todos los estados de la República, no solo en grandes capitales, están en todos los estados, están en muchísimos sectores. Ellos siguen operando. La retórica política, hombre, en estos momentos no es muy agradable, pero también te diré que no es nueva. Entonces, ya llevamos un tiempo con esto y las empresas... No es nueva en este gobierno, me quieres decir, Joana. No es nueva en este gobierno, efectivamente. Bueno, yo entiendo, sí, que no se puede entender el dato que yo tengo aquí, que dan 1 millón de empleos directos e indirectos. Y además está la inversión de México en España, que son como 22,000 millones de euros, ¿no? Algo así. Sí, qué bueno que lo dices, porque hablamos poco de estas relaciones de ida y vuelta. Efectivamente, España es el segundo inversor, pero México es el sexto inversor en España y a veces ha llegado a superar países como Alemania. Está sobre los 30.000 millones de dólares y está en sectores estratégicos donde están infraestructuras, movilidad, energía, autopartes, ocio, inmobiliario, es decir, están muchos sectores. Es verdad que a día de hoy a lo mejor el número de empresas no es tan grande como el número de empresas españolas en México, pero este camino se están dando de manera que nosotros, como institución que trabaja para la internacionalización entre ambos países, percibimos que ahora hay muchas pymes que están volteando a ver a España como un socio confiable con el que acometer no solo el mercado español, sino Europa. Y esto es una realidad, con lo cual, por eso hablaba un poco de la relación empresarial de ida y vuelta. Y poner en valor, a mí sí me gustaría poner en valor, porque la relación España-México obviamente va más allá de las empresas, pero el peso que tiene en la relación bilateral, las relaciones económicas, de inversión y comerciales entre ambos países, es fundamental. ¿Qué opinas sobre lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, de que el gobierno de España defendería ante quien fuera y con todo a las empresas españolas? Bueno, yo supongo que finalmente estamos diciendo lo mismo. O sea, nosotros estamos interesados en que las empresas españolas se muevan en el marco de la legalidad, que actúen de forma responsable y que lleguen a países que ofrezcan las posibilidades. Yo creo que nadie está en contra de eso y que las empresas mexicanas pueden hacer exactamente lo mismo en España. Dime, por último, ¿han hablado con alguna autoridad del gobierno del presidente López Obrador? No sé, la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda. Estamos en contacto permanente con todas las autoridades del gobierno, obviamente con Hacienda, con Economía, todo lo relativo con comercio exterior, pero finalmente la Cámara en México, Joaquín, tiene 132 años. Ha pasado de todo. Nosotros... Yo siempre digo que somos como un poco como el brazo armado, somos los que intentamos acompañar a las empresas españolas que llegan aquí para que se asocien con empresas mexicanas, para que puedan acercarse a las instituciones de una forma amable, tranquila y en fin, que encuentren como las mejores condiciones. Y esto pasa también por tener relación, por supuesto, con todos los gobiernos. Venga, pues Joana, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Que estés muy bien. Muchas gracias, Joana Torrens, quien es la directora general de la Cámara Española de Comercio en México. Le mando un saludo. Y voy a ir contigo, Oscar Zúñiga. En el tema Ucrania van a evacuar a por lo menos 30 familias mexicanas. Te escucho. Hasta este martes 15 de febrero, las 98 familias mexicanas que residen en Ucrania tienen para confirmar su salida de Kiev para ser trasladados este miércoles a una ciudad del suroeste de ese país que hace frontera con Polonia para mantener su seguridad. A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard escribió que ha instruido a la Embajada de México en Ucrania proceda a apoyar el movimiento hacia el sur del país de 32 familias que así lo han solicitado para estar en un lugar
lugar más seguro. Cabe señalar que la embajada pagará el costo de traslado, hospedaje y alimentación por un periodo de 7 días. Si en ese tiempo las tensiones han bajado, serán llevados de nueva cuenta a Kiev, pero si la tensión aumenta, entonces será el momento para que abandonen el país. Algunos mexicanos que residen en aquella nación, como Yair Brenis, dice que seguirá realizando su vida normal en Kiev hasta que no se dispare la primera bala, y en caso de que estallara el conflicto armado, su opción sería acudir a la embajada mexicana. Además, ya cuenta con una maleta preparada donde tienen sus documentos en original. Para el día 16 movernos a una ciudad que está cerca de la frontera con Polonia. Dentro de estos 7 días, yo dije que cuando cruce el primer soldado, se dispare la primera bala, es cuando yo voy a salir. No voy a salir del país de inmediato. La embajada pide a los connacionales que mantengan la calma y también se les ha pedido que si tienen la opción de viajar a otro país, lo hagan. Algunos de ellos ya han cotizado vuelos y los precios van desde los 25,000 a los 35,000 pesos por persona. Cabe señalar que hasta este lunes se mantenían 130,000 tropas rusas en la frontera con Ucrania, ya que existía la intención de invadir este martes a ese país. Sin embargo, este día se anunció la retirada de algunas de las tropas, por lo que la OTAN ve con optimismo esa señal, y la ONU ha señalado que no se puede aceptar ni siquiera la posibilidad de una confrontación tan desastrosa. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Gracias, Óscar. Después de los anuncios voy a hablar con la embajadora de México en Ucrania. La sesión del Senado está suspendida porque la oposición pidió plantear el tema de la casa de Houston y pues Morena dijo que ni hablar, lo bloqueó. Y también debo informar que este científico mexicano, ¿qué historia esta? Sí, se declara culpable de espiar para Putin en Rusia. Y el triunfo de la libertad de prensa en Estados Unidos, un juez acaba de declararlo culpable al diario New York Times, fíjese en qué momento, en una demanda de difamación presentada, ¿se acuerda? Por aquella exgobernadora de Alaska que fue la candidata en las elecciones presidenciales contra Obama, Sarah Palin. Los demandó por eso de difamación. El juez le dio la razón al New York Times. De aquí, ¿qué habría pasado? Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, le sugerimos no baje la guardia. Cuide su salud, use cubrebocas. López Obrador lo puso en la mesa hoy, en la mañanera, cuando dio a conocer una carta que ha dirigido al INAI para que el INAI recurra, dijo, al Registro Público de la Propiedad y Comercio, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para que dé a conocer los bienes de socios del Carlos, sí, de sus socios y de sus amigos, y de sus familiares, perdón, y de sus familiares. Y dijo que si no puede, el INAI, que no puede, ¿por qué? Pues porque Loret, como sea, no es un funcionario público, digo, sí, es un particular. Aunque diga el presidente que trabaja en una empresa donde hay una concesión, que sería en este caso Radiópolis, sí, pero él tiene la relación con una sociedad anónima, una empresa privada, pero en fin, eso ya se defenderá él. Pero dice el presidente que es muy interesante, que si no puede el INAI, como no puede en realidad, dar esta información, que si él lo puede, lo autoriza, o le pide que lo pueda hacer él como ciudadano, o sea, él como presidente de la República. Sara Pablo. El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó su petición al Instituto Nacional de la Transparencia para que realice una investigación sobre percepciones y bienes de Carlos Loret y los haga públicos. En el oficio con fecha del 14 de febrero dirigido a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, indica que si bien en una democracia es legal y legítimo que exista oposición y el derecho al disenso y la libre manifestación deben estar garantizados, no es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental y detener el movimiento de transformación que impulsan millones de mexicanos. En el documento señala que este no es un asunto menor que pueda solventarse con argumentos legaloides, sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública del país mediante la verdad, la transparencia y la abolición de privilegios. Como ciudadano y presidente de la República, les solicito
que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen, si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes. Cuestionado sobre la versión de que el reportaje sobre la renta de la casa en Houston por parte de su hijo José Ramón fue producto de una investigación ordenada por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente respondió que desde niños sus hijos han estado expuestos al espionaje y al acoso, como cuando en los años 90 había una orden de aprehensión en su contra por el bloqueo de pozos petroleros, y ellos tuvieron que ser trasladados por dos amigas a quienes agradeció. Así lo platicó con voz entrecortada. Se quedaban los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galás, una periodista, y a Carmen Lira, que los fueron a buscar. A mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien. Martes, día del pulso a la salud, el subsecretario Hugo López-Gatell informó de una reducción sostenida a lo largo de 3 semanas en los contagios de COVID-19. Reportó una disminución en las hospitalizaciones y una tendencia a la baja de manera sostenida en las 32 entidades para todos los indicadores, incluyendo la mortalidad. El presidente López Obrador llamó a vacunarse a quienes no lo han hecho. Los contagios y lamentablemente los fallecimientos en esta ola de COVID tuvieron que ver en un porcentaje considerable con quienes no habían recibido la vacuna, quienes no se habían aplicado la vacuna. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bueno, 2 cosas. El Senado de la República, el Senado no, la bancada de Morena, ojo con esta declaración, se la voy a leer, son 2 párrafos. Dice, los enemigos, o sea, los opositores, ¿sí? O los críticos, ya son enemigos, según la bancada de Morena, dice. No son solo opositores a los principios democráticos y populares que encabeza el Ejecutivo, sino opositores a México y a todas y todos los ciudadanos que buscan la justicia y la igualdad social. El presidente, dice la bancada de Morena, encabeza la nación, el pueblo y la patria, mientras que los que tratan de destruir su actividad, ojo, ¿sí?, están desde las sombras oponiéndose a México como nación libre y soberana, al pueblo mexicano como un pueblo que apoya los principios de la Cuarta Transformación, un sector del pueblo. Y luego dice, las senadoras y los senadores de Morena estaremos apoyando de manera incondicional al presidente de la República, quien simboliza, ojo, los ideales de la nación, de la patria, del pueblo, de la independencia, de la soberanía, de los intereses y del bienestar nacional. Por ende, concluye, por lo tanto, los que se oponen al presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que al ver sus privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo. Cuidado con esta declaración de la bancada de Morena, porque lo que sigue es aplicar la ley
la ley Ortega de Nicaragua, a la cárcel. ¿Por qué? Por ser traidor a la nación, por ser un crítico de la 4T. Ojo con esta declaración de la bancada mayoritaria, que es la de Morena, en el Senado de la República. Ojo con esto, está acusando a críticos, ¿sí?, de ser unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo. Después de ser, por supuesto, enemigos. Parte de la palabra enemigos, ¿sí? Los enemigos, empieza diciendo. Voy contigo, Andrea Meraz. Ya tiene el documento, la carta, la petición del presidente López Obrador en el INAI. ¿Qué tienes? Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, esta carta fue recibida el día de ayer, 14 de febrero, a las 17:59 horas por oficialía de partes justo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se prevé que esta tarde los comisionados del instituto analicen esta misiva enviada por el presidente López Obrador y en él lo que se plantea pues es dar una respuesta colegiada como lo ha hecho el instituto en anteriores ocasiones. Por su parte, el Consejo Consultivo del INAI le solicitó al órgano realizar una investigación de oficio ante la vulneración de los datos personales del periodista Carlos Loret de Mola. Aconsejó la adopción de medidas cautelares y de apremio ante un daño inminente o irreparable que informe a los sujetos obligados que deberán tratar los datos personales de acuerdo con los principios y deberes contenidos justo en la Constitución y en la Ley de Protección de Datos Personales. Cabe señalar que el instituto no tiene impedido por normativa proceder por oficio y es por eso que ya hace unos días, luego de que el presidente expusiera este documento en el que se revelan los ingresos que percibe Carlos Loret de Mola, llamó a los funcionarios a actuar con apego a la ley y también pues se dijo atento por si el periodista busca interponer una denuncia ante la gravedad pues de los hechos. Joaquín. Gracias por tu reporte, Andrea Meraz. Y mire, la empresa, esta Key Partners, donde trabaja el hijo del presidente, respondió hoy que con bastante retraso, ¿sí? Voy contigo, Humberto Barrera, Fórmula Estados Unidos. La empresa Key Partners ha informado a través de un comunicado de prensa que efectivamente el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán, ha trabajado con ellos desde el año 2020. En lo que se refiere a las recientes publicaciones a través de diferentes medios de comunicación, la empresa comentó: nuestra empresa ha existido desde el mes de abril del 2014, con un acuerdo de arrendamiento con la empresa Vaqueros Tragedy y sus propietarios. Key Partners, junto con otra empresa afiliadas, trabajan en la misma oficina corporativa. Sobre la página de internet, Key Partners dice: la prensa mexicana ha informado de manera incorrecta que nuestra página fue creada el día de ayer, cuando en realidad es un asunto de dominio público y que el dominio fue adquirido el 22 de enero del 2019. Sobre el video publicado, la empresa comentó: la prensa mexicana reportó falsamente que su videoproyecto de Royal Pines fue creado el día de ayer, cuando de hecho el video existe desde el 2019 y ha sido mostrado a diferentes empresas de arquitectura. Key Partners culminó su comunicado con información sobre sus socios y personal que labora en la empresa. Para Grupo Fórmula, informó Humberto Barrera. Gracias. Y voy contigo, Israel Aldave. ¿Qué está pasando en el Senado? Ya di a conocer parte de este mensaje de los traidores de la patria y los enemigos, sí, pero ¿qué está pasando, Israel? Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Pues como lo podemos observar en las imágenes de Cristian Ramírez, continúa este receso que se abrió aquí en la sesión de este día del Senado de la República, luego de que los legisladores del Partido Acción Nacional tomaran a la tribuna. Podemos observar justamente cómo está todavía este display, esta mampara, con una réplica de la Casa Gris, esta residencia donde vivió
en Houston, en Texas, en los Estados Unidos, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Joaquín, que se abrió justamente este largo receso. Ya se había dicho de entrada que eran 15 minutos, pero ya se ha prolongado por más de una hora. Es que están negociando justamente, Joaquín, los coordinadores de las distintas bancadas, pues cómo se llevaría a cabo este debate. Y es que hay que recordar que el Partido Acción Nacional, Joaquín, pues inició esta toma de tribuna exigiendo que se discutieran los más de 10 puntos de acuerdo que han presentado en los últimos días, que justamente buscan esto, que se discuta pues este tema para poder llegar a una investigación a fondo respecto a este que dicen es un escándalo de corrupción en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, también, Joaquín, entre estos puntos de acuerdo que han presentado los panistas están varios para que cesen los ataques a los medios de comunicación. Hasta este momento, Joaquín, 2 de la tarde con 32 minutos, pues no se ha reanudado la sesión programada para este martes. Como te lo comentaba, Joaquín, continúan discutiendo los coordinadores parlamentarios cómo se va a llevar a cabo este debate. De no hacerlo, pues se estaría suspendiendo la sesión, Joaquín, se estaría trasladando para el día de mañana. Pero esto, pues lo veremos en los próximos minutos. Sin duda, todo indica que será suspendida la sesión, Israel Aldave, porque la línea es no discutir en el Senado el tema. Morena así lo ha expresado, Morena y sus aliados, y el PAN y sus aliados de oposición y el grupo de Germán Martínez insisten en que sí. Entonces no se van a mover. ¿Qué va a hacer la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero? Se suspende y hasta mañana, nos vemos mañana. Gracias, Israel. A tus órdenes, Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a unos anuncios de volada, sí, después de los anuncios. Sí, de acuerdo con la Secretaría de Salud, niños de 5 a 8 años tienen tasas de letalidad superiores a los de 12 a 16 años. Aún así, no los están vacunando. Y repito, algo ha pasado con la comunicación a Kiev, la capital ucraniana, que no nos podemos enlazar, pero voy a los anuncios y regreso. Con mucho más, el doctor José Antonio Lozano Díaz. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Recuerde que aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga abre la conversación con usted. Permíteme un momento, sí, doctor José Antonio Lozano Díaz, ya tengo el enlace a Ucrania. Permíteme un momentito, voy con la embajadora porque sí, se nos ha complicado muchísimo el enlace a Kiev y le aprecio mucho a Olga Beatriz García Guillén, la embajadora de México en Ucrania, que me haya aceptado esta llamada. Embajadora, buenas tardes, buenas noches para usted. ¿Cómo está la situación? Hola, muy bien, Joaquín. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Wow. Los saludo con afecto. Aquí la preocupación es por ustedes. Bueno, mire, la verdad es que estamos bien. Nosotros nosotros somos 4 miembros del Servicio Exterior que estamos trabajando aquí activamente en Kiev. Y la verdad es que estamos bien ayudando en este momento a la colonia mexicana, que está tranquila, pero pues sí en algunos casos inquieta, ¿no? Por saber si deben permanecer aquí ante el anuncio de muchas embajadas de que a sus nacionales les piden que abandonen el país, entonces abandonen Ucrania cuando les sea posible. Entonces los mexicanos en realidad que viven aquí, pues que están divididos realmente en diferentes actividades, como obviamente estudian, algunos trabajan, otros viven aquí como dependencias económicas por estar casadas con ucranianos o con ucranianos, etcétera. Entonces, nos han estado consultando. Entonces, bueno, pues derivado de eso y con acuerdo con el canciller, como usted sabe, México tiene vamos a decir, un prestigio y una política en la protección de los mexicanos del exterior. Entonces, como una acción de protección preventiva, hemos decidido, el canciller así nos ha instruido y hemos estado en conversaciones con él para poder trasladar a mexicanos que lo deseen a un lugar fuera de la ciudad, que está como a 500 kilómetros de aquí. La ciudad se llama Ivano-Frankivsk, que está pues más cerca de la frontera hacia los países de la Unión Europea, para que si en caso de que pudiera llegar algún conflicto, bueno, pues pudiéramos atravesar la frontera por alguno de esos países con la coordinación de los embajadores en esos lugares. Y entonces lo vamos a hacer mañana hora de las 8 de la mañana aquí. Va a salir un camión a ese lugar, un autobús,
hemos contratado para que puedan ellos irse, los que lo hayan así decidido. Entonces hemos estado en contacto con ellos todo el día, ¿no? A través de correo electrónico, a través del teléfono, a través de un chat de protección que tenemos un teléfono de protección que funciona 24/7, entonces a través de eso hemos creado un chat desde hace mucho tiempo, entonces a través de eso ellos nos contactan inmediatamente, 24/7 como le decía, y entonces bueno, pues hemos hecho toda esta acción y le decía, pues el día de mañana los que han aceptado viajarán a este lugar. ¿Cuántos mexicanos integran la colonia allí en Ucrania? Bueno, nosotros tenemos registrados en esta embajada 98 personas con aproximadamente sus familias son 215 personas más o menos, están casados con cónyuges de diferentes nacionalidades, muchos de ellos ucranianos, e hijos mexicanos. Entonces, que tienen doble nacionalidad, realmente son ucranianos y mexicanos. Entonces, de esos, está constituida la colonia registrada. Lo acoto porque es la gente que está registrada en la embajada, no necesariamente puede ser la que esté aquí. Puede haber gente que no esté registrada, sin embargo, es la que tenemos aquí registrada. ¿En qué trabajan los mexicanos en Ucrania, embajadora? ¿En qué trabajan? Bueno, la verdad es que tenemos un poquito de todo. Tenemos mexicanos que viven con ucranianas que se han casado, que se las han conocido, algunas por internet, otras físicamente, ¿verdad? Claro. Entonces, y viven aquí con ellas, entran y salen, ¿no? Trabajan en México, vienen hacia acá. Tenemos mexicanos estudiantes de música, jóvenes que también están estudiando aquí, que pues estudian diferentes cosas, el piano, violín, etcétera. Aquí terminan sus carreras, vuelven a México. Y tenemos gente también, pocas, pero mexicanos también que trabajan en empresas de gas, en empresas petroleras, en algunas cosas de ese tipo, trabajan con empresas alemanas, empresas polacas, etcétera, y pues van y vienen realmente hacia México. Ahora, y son ellos los que controlan esto. Embajadora, ¿cuántos me dijeron que son en la embajada? ¿4 nada más? Sí, somos 4 funcionarios del servicio exterior, acompañados obviamente de personal local ucraniano. Ahora, dígame, ¿de dónde va a sacar el dinero? Porque esto cuesta dinero, sí, ya ve cómo está la Cancillería, digo, ustedes los embajadores lo padecen más que ninguno. Sí, claro, pero ¿no? Es cierto, pero hemos conversado con el canciller está muy atento a este tema, y como usted sabe, nosotros tenemos, como le decía hace rato, el tema de la protección a los mexicanos es pues realmente fundamental en nuestras vidas como diplomáticos en todos lados del mundo. Entonces ya se me han asignado recursos por parte de México, de la Secretaría, para poder cumplir con esta evacuación. O sea, se van a esta ciudad al suroeste, ¿no? De Ucrania, a 500 kilómetros, me dice, de la capital donde está usted. Más o menos, exactamente. ¿Usted permanecerá en la embajada, ahí en Kiev? Así es, la mitad, 2 personas se van mañana en el autobús para atender esto, y quedamos 2 aquí en Kiev para poder atender cualquier eventualidad, y en todo caso, en caso de que hubiera algún otro problema, bueno, pues obviamente saldríamos con este equipo, con este nuevo autobús con los mexicanos. Ellos saben perfectamente que permaneceremos aquí. De hecho, lo seguiremos haciendo independientemente de todo, ya que pues en estos momentos estamos presentando una demanda de expedición de documentos, ¿no? Sus pasaportes que pudieran estar a punto de vencer, el registro de nacimientos para sus hijos, que son lo que más nos están demandando para obtenerles pasaportes de emergencia. Y eso, pues el día de hoy estuvimos atendiendo a varias personas sobre eso, y visas también para las esposas de residencia temporal que pues pretenden ir a México, porque ya se ha ido gente, o sea, ya ha habido personas mexicanos que han salido rumbo a México y que nos están pidiendo las visas de residencia temporal para sus esposas, para poder vivir en México sin problema. Mire, déjeme darle esta información de última hora, lo está anunciando en este momento el presidente Biden, se lo comparto a usted y a todos. Nuestro auditorio dice, acaba de decir Biden, un ataque ruso a Ucrania todavía es una gran posibilidad. Y agrega,
Necesitamos estabilizar la situación en Rusia. Rusia no es nuestro enemigo, pero si Rusia ataca a Ucrania no nos deja lección. Si Rusia invade Ucrania, el número de pérdidas humanas será inmenso. Esto es de este momento, lo está anunciando. Bueno, pues nosotros esperemos que el diálogo político continúe y que esto se evite. Efectivamente, a nadie nos conviene esto, y yo confío en que efectivamente continuemos con el diálogo político al más alto nivel. Así se ha venido dando. En los últimos meses, 2 meses, la Cancillería ucraniana el gobierno ucraniano ha desplegado una diplomacia intensísima, muy activa, y esperamos de verdad que esto no escale y que efectivamente el diálogo político entre las partes pueda continuar y efectivamente se distienda y podamos, por supuesto, no vivir esta experiencia que sinceramente pues sí sería catastrófica. Embajadora, le aprecio muchísimo que en esas condiciones me haya contestado y seguimos en contacto, ¿le parece? Al contrario. Claro que sí, mucho gusto en saludarlo. El gusto es mío y que le salga todo bien. Es la embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén. Voy a unos anuncios y regreso con el doctor Lozano, por supuesto, y también le voy a decir a usted que detienen en Salamanca a un jefe de la familia michoacana involucrado en 4 emboscadas a policías del Estado de México. Acaban de detener en Tegucigalpa, la capital de Honduras, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Estados Unidos ha pedido su extradición por narcotráfico. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted. Lozano, discúlpame, sí. Tenía el enlace hasta que me cayó en la embajada de México en Ucrania. El enlace hasta aquí fue muy complicado. Y es el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, porque es martes y es tu día. Doctor, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín. No, al contrario. Oye, muy interesante la entrevista y siempre muy impresionante en este momento de tensión que hayas podido tenerla con la embajadora. Me da mucho gusto porque además la pude escuchar completa. Qué bueno. Y ahora te escuchamos a ti completo. Querido Joaquín, pues mira, hoy te traigo un tema. La semana vi un estudio realizado por varias fundaciones, financiado por el Parlamento Europeo, que me llamó mucho la atención y me preocupó, y por eso quería hoy traerlo aquí contigo al programa. Resulta que en este estudio se ve que con toda la crisis que hemos tenido ya en este momento, después de 2 años de haber empezado la pandemia, en los jóvenes y en las personas no hay un sentido de rebelión. Quizás tú te acuerdes cómo en la crisis que tuvimos en el año 2008-2009 financiera y en otras que hemos tenido, ha habido reacciones sociales. Los indignados, ¿te acuerdas? Allá en la Plaza del Sol, los chalecos amarillos en París. Y en este momento no parece que en el mundo, Joaquín, esté habiendo ese tipo de reacciones. Y entonces se preguntan por qué. Y en este estudio llegan a 3 conclusiones que me parecen muy importantes y muy preocupantes, y sobre eso quisiera yo platicar en el programa de hoy, Joaquín. Adelante, por favor. Fíjate, en el programa, en este estudio dicen, por un lado, no hay ese sentido de rebelión, porque a diferencia de lo que pasó en la crisis económica en la que se encontraban culpables y esos culpables de alguna manera había una forma pues de enojarse con ellos, y entonces la crisis se convertía o se canalizaba en el enojo. Hoy con el coronavirus no se encuentra todavía un culpable. Entonces, en vez de enojo, lo que ocurre ahora en la sociedad es un estado de enorme desánimo, Joaquín. Un desánimo. Lo segundo a lo que llegan es, este desánimo está no solamente por este motivo, sino que está dirigido principalmente y ha pegado más en la generación centennial, que son los jóvenes de 16 a 23 años. Ahí es donde se encuentran las mayores causas de depresión, de ansiedad, jóvenes pues que están entrando a algún tema de vicios, etcétera. Y cuando se les pregunta, la tercera, que esto es quizás lo que más me llamó la atención del estudio, ¿qué harían para cambiar las cosas a los jóvenes de esta edad?
dicen que nada, ven un panorama tan negro, tan complicado, tan difícil, que no tienen ánimo de cambiar, simplemente de quedarse en ese desánimo. Y Joaquín, lo peor que le puede pasar al ser humano es perder la posibilidad de la esperanza y la ilusión hacia el futuro. Uno puede estar en un mundo relativamente malo, negativo, no cabe duda, hemos pasado muchas crisis, la pandemia ha sido un golpe brutal, planetario para todos nosotros, pero el ser humano normalmente puede cambiar, puede mantenerse y puede salir adelante en la medida en que conserva la esperanza, en la medida en que conserva una ilusión de un posible cambio. Cuando eso se pierde, perdemos las fuerzas interiores para mejorar y para cambiar. Y hoy el ambiente, en general, eso lo revela también el estudio, es de un gran desánimo en todo el planeta, pero ese desánimo impacta más a los jóvenes. Entonces hoy yo quisiera compartir con el auditorio dos grandes ideas de cómo en este ambiente de tanto desánimo que tenemos alrededor, pudiéramos nosotros cambiar, pudiéramos mantenernos con un cierto nivel de ilusión. La primera, Joaquín, es una que va más a lo profundo del ser humano, más a la parte que realmente nos mueve. Hay que recordar que el ser humano está compuesto por distintas naturalezas. Tenemos una naturaleza física, tenemos la mente, una parte psicológica y tenemos una parte espiritual. Bueno, pues normalmente el ser humano, para poder salir de este ambiente en el cual entra en automático, porque de manera psicológica tendemos a imitar el ambiente en el que nos encontramos. Si estamos en un ambiente en el que oímos muchas malas noticias y un ambiente de desánimo, nos contagiamos de eso. Y ese contagio no podemos superarlo si no nos lo proponemos. Y esa propuesta en esta primera parte, en este primer eje, es proponérselo. Proponérselo significa que nos propongamos tomar la decisión de no estar desanimados. Y uno diría, qué difícil es eso en el ambiente en el que nos encontramos, pero es posible porque somos seres libres. Decían ya los antiguos griegos que el ser humano, el que logra cambiar, el que logra superar las cosas, es porque se encuentra en un estado de asquesis. Asquesis en griego quiere decir tensión. Tensión entre lo que yo quiero ser para poder salir y superar la dificultad y la tensión que me lleva hacia abajo. En la medida que logre eso es a lo que también se le llama luego a nivel espiritual la ascética, pues podré, por un modo, intentar superarlo. Esta es una primera parte, sin duda, una parte que nos permite o que nos permita cambiar. Pero hay otra parte, Joaquín, más psicológica, y este sería el segundo eje, en donde podemos trabajar. Y quiero aquí recomendar al auditorio un libro que me parece muy interesante y que puede ser muy útil, que se titula Switch, cómo cambiar las cosas cuando cambiar es difícil. Es un libro escrito por dos hermanos, psicólogos americanos, los hermanos Heath, se llaman Chip y Dan. Ellos son profesores, uno de la Universidad de Stanford, el otro de la Universidad de Duke en los Estados Unidos. Y dicen, la mente esta que hoy tenemos, en la cual nos encontramos en el mundo, está gobernada por dos sistemas. Un sistema racional y un sistema emocional. En muchas ocasiones, cuando queremos cambiar, cuando queremos que las cosas no nos afecten, lo hacemos, ese cambio lo intentamos a través de la mente racional. Pero la mente emocional no lo deja. La mente emocional, le llaman ellos, es el elefante, mientras que la mente racional es el jinete. Y tenemos ahí una tensión entre ambas. Entonces dicen ellos en su obra, y me parece bastante atinado, ¿qué tenemos que hacer para que esa mente emocional, la que nos está afectando todos los días, se pueda alinear con nuestras decisiones y nos ayude a cambiar y a salir de esta situación? Primero, hay que trabajar en las dos partes de la mente. En la mente racional, lo que tenemos que hacer es tener un plan claro y concreto. Hemos hablado alguna vez aquí en el programa de la importancia de tener un plan de vida que nos dé sentido. La mayoría de las personas, desgraciadamente, van por la vida sin haberse propuesto un plan, algo claro hacia dónde ir, y con ello pierden sentido. Cuando no se tiene eso, es muy difícil poder salir de la inercia en la que nos encontramos. Y por otro lado, ¿cómo tratar con esta parte emocional tan difícil?
una de las cosas que dicen es esa mente emocional a la que llaman el elefante, que busca la gratificación inmediata, darle pequeños logros. Intentar, de alguna manera, decirle, hemos cambiado, hemos mejorado en algo. Un experimento muy interesante, por ejemplo, lo hacen en varias ocasiones, en este libro ahí lo relatan, pero cómo el ser humano, cuando piensa que ha tenido una pequeña victoria en lo que sea, aunque el camino sea muy largo, cambia completamente la actitud. Si yo hoy algo bueno el día de hoy, independientemente de todo lo que tenga que recorrer, cambio de actitud y me va mejor, aunque el camino sea corto, si no he tenido ninguna victoria en ese camino que tengo. Ahí ponen, por ejemplo, una especie de práctica que dicen, la práctica de la habitación desordenada. Dicen, si tú en una habitación muy desordenada de tu casa te metes y solamente planteas en tu mente, 5 minutos voy a ordenar, y te sales, tu mente emocional va a tener la fuerza de entrar, porque dice 5 minutos sí lo soporto, pero en el momento que tuviste la pequeña victoria de arreglar algo, vas a empezar a ordenar otras cosas de tu vida. Lo mismo pasa en este momento de desánimo. Si nos proponemos tener pequeños cambios, podemos empezar a cambiar la tendencia de nuestro pensamiento. Cambiar, Joaquín, es algo fundamental. Salirse de este ambiente en el que nos encontramos de desánimo es quizás hoy una urgencia, porque nos podemos quedar inertes frente a lo que viene. El mundo solamente va a poder cambiar y mejorar en la medida en que tengamos esa fuerza interior. Decía el cardenal Newman, en un mundo superior puede ser de otra manera, pero aquí abajo, vivir es cambiar. Y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Pero qué difícil es cambiar, y más en estas condiciones, Joaquín. Hoy más que nunca, además de que recomiendo el libro, me parece que es un momento de meditar en dónde nos ha dejado la situación actual. La pandemia y lo que hemos tenido prepandémico también. En dónde estamos como humanidad, y si la situación general es de desánimo, ese es el punto principal que tendríamos que estar atendiendo, sin duda, todos el día de hoy, y primero que nada en nosotros mismos y luego en aquellos que tenemos cerca de nosotros, Joaquín. Gracias, pues sí. Así es, y el cambio también es adaptación. Gracias, querido José Antonio, te mando un abrazo y nos vemos el martes, ¿te parece? Y Joaquín, un abrazo grande. Claro que sí, Joaquín. Estés muy bien. Es el doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. Yo voy a unos anuncios, sí, y después de los anuncios, pues nada, el rescate de una familia se fue allá al Nevado de Toluca, ¿sí? Y con estos fríos la rescataron milagrosamente, y qué bueno. Felicidades a los rescatistas, sanos y salvos, todos los integrantes de la familia. Estados Unidos va a mantener restringida la exportación de aguacate mientras no garanticen la seguridad de sus inspectores ahí en la zona aguacatera de Michoacán, que tuvo en un solo día más de 20 muertos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origa. Con el doctor Arturo Erdel y le tengo más información con Laura Pérez Linares. Gracias, Joaquín. En unas horas empezará la operación de evacuación de decenas de familias mexicanas de Ucrania a través de la embajada en Kiev. La embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén, dijo en este espacio que serán trasladados a 500 kilómetros de Kiev. El presidente Joe Biden dijo hace unos minutos que en un mensaje a la nación que un ataque ruso a Ucrania todavía es una gran posibilidad. Vladimir Putin afirma que Rusia no quiere guerra y empezó a retirar tropas después de maniobras. El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera se declara culpable ante una corte de Miami de espiar desde Estados Unidos para Rusia. Hace unos minutos fue detenido en Tegucigalpa el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Migrantes inician huelga de hambre en Tapachula y se cosen los labios. Esto en protesta porque no les permiten movilizarse hacia el norte. El presidente López Obrador aseguró que la pausa que planteó no es con el gobierno español, sino con las empresas y los contratos. La directora general de la Cámara Española de Comercio en México, Joana Torrens, dijo en este espacio que hay más de 6,500 empresas españolas que trabajan en México de manera regular y dentro de la ley, y que el presidente sigue operando la retórica política que en este momento, dijo, no es muy agradable. El presidente agudizó su ofensiva contra periodistas y medios que no le gustan, pidiendo al INAI difundir
sus datos privados y personales. Advirtió que quienes hacen campaña contra la Cuarta Transformación podrían ser acusados de traición a la patria. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Muchas gracias, doctor Erdely. Gracias por tu paciencia y Laura, gracias por tu información, sí. El doctor Arturo Erdely es actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM. Bien, el domingo en el fútbol, ¿no, Arturo? Pues no lo creas, pero no sigo el fútbol, ni el soccer, ni el americano. Bueno, discúlpame. Yo lo sigo por ti, el soccer y el americano y el béis, la Fórmula 1, ¿sí? Y el tenis. Yo soy un profesional del deporte en la tele. Pero bueno, vamos al tema. Arturo, yo oigo reiteradamente cada martes al doctor, a un muy optimista doctor Hugo López-Gatell, diciendo esto ya bajó, esto ya pues está controlado, prácticamente no he dicho la palabra ahora controlado, como dijo en la primera etapa, que nunca ha estado controlado, pero como ya muy optimista, como si esto ya hubiera pasado. Bueno, es innegable que ha descendido los contagios. Digo, si uno analiza la curva epidémica, tanto de nuevos casos positivos como de infecciones activas, pues sí, es evidente que hay un descenso. Así ha sido durante toda la epidemia. Cada ola, pues, es eso. De repente se incrementan los casos y disminuyen. Justamente estamos en una etapa de descenso, sin duda alguna. Ahora, doctor Erdely, ¿qué proyecciones hay, doctor, en el tema de lo que viene? Porque estaba leyendo un reporte esta mañana que decía que en una zona de Europa, lo ubican más en Europa Oriental, después de dar por terminado, celebraron, sí, que había pasado Omicron, están de nuevo una especie como de quinta oleada. Sí, bueno, un caso muy claro es el caso de Dinamarca, ¿no? Que, bueno, tienen muy altos niveles de vacunación de su población, pero pues también ya tomaron la decisión de levantar muchas restricciones para retomar muchas actividades, y pues sí, esto provoca repuntes, ¿no? Puedes interrumpir, digamos, aunque ya vaya de bajada, pero decisiones de ese estilo, de forma masiva, pues pueden interrumpir el descenso y generar un repunte, sin duda alguna. Ahora, doctor Erdely, aquí en México, ¿qué? ¿Tú estás de acuerdo, doctor Arturo Erdely, con el optimismo, pues sí, o con la lectura de una proyección a la baja de este contagio? Pero la pandemia no ha terminado, ¿sí, doctor? No ha terminado, y digamos, la actitud, bueno, que al menos pues quienes analizamos datos asumimos, pues simplemente es de reconocer cómo va la tendencia, no de dar por hecho una tendencia al alza o a la baja, sino son los mismos datos los que te van indicando cómo va moviéndose la tendencia. ¿Sí? Ahorita la tendencia de los contagios es a la baja, pero hay un indicador que sí es preocupante, que es la tasa de positividad. Recordemos que la tasa de positividad es de todos los casos que califican para que se les haga una prueba del COVID-19, es el porcentaje de las pruebas oficiales que se aplican que resultan positivos al virus, ¿no? Y en ese sentido, pues ese indicador todavía no baja. Tenemos niveles de positividad, pues te diría, de los más altos de toda la epidemia. Andamos en más de 62% de positividad. Esto quiere decir que de cada 10 personas que llegan al sistema público de salud, de cada 10 personas que califican como caso sospechoso, 6 de cada 10, poco más de 6 de cada 10, siguen resultando positivas aún con la tendencia a la baja. Esto significa que el virus sigue circulando y que si de momento se contagió mucha gente y se agota las posibilidades para el virus, y por eso vemos un descenso en los casos, la positividad pues es la más alta de toda la epidemia. Ni en la primera ola, que fue cuando estuvo más descontrolado, llegamos a esos niveles. Lo peor de positividad que observamos en la primera ola fue como de 52, 53%. Ahorita tenemos más del 62%. ¿Y cómo, doctor? En la primera ola no había vacunas y en esta ya. Así es, bueno, o sea, digamos, las vacunas no son para evitar los contagios. Las vacunas, su principal función es evitar la muerte o la forma grave de COVID. Pero de todas maneras, aún vacunados nos podemos seguir infectando. Entonces, sí, lo que ha estado sucediendo es que ha habido más infecciones leves gracias a que una buena parte de la población, que no toda, está, digamos, ya mucho más protegida. Pero no hay que olvidar que todavía hay
45 y 47 millones de mexicanos que no han recibido ni una sola dosis. Claro, la mayoría son menores de edad, ¿no? Pero de todas maneras, al margen de las políticas de a quién se vacuna y a quién no, pues quien no esté vacunado está expuesto. Ahora, México es de los países importantes del mundo de los que se han negado sistemáticamente el gobierno de México a vacunar a menores. Sí, bueno, lo que ha argumentado la Secretaría de Salud, pues es que no corren tanto riesgo y que había que dar prioridad a las personas que tienen muchos más riesgos, ¿no? Aquí lo que llama la atención, cuando uno analiza con los datos abiertos de la propia Secretaría de Salud, pues la tasa de letalidad por edad, ¿no? Recordemos, la tasa de letalidad es de todos los casos confirmados positivos, qué porcentaje terminó falleciendo, ¿no? Y uno puede revisar a partir de esos datos, calcular que las tasas de letalidad, por ejemplo, de los niños de 5 a 8 años, pues es igual o superior que la de los adolescentes de 13 a 16 años. Y sin embargo, a ciertos adolescentes sí ya se les está vacunando y a niños más pequeños que ya podrían vacunarse porque ya en otros países se les está vacunando, pues se les está negando esa posibilidad. Bueno, pero de esto lo dan como un dogma de fe. Los niños, los menores no se contagian. Y esto fue la señal que dio en su momento, que jamás me voy a olvidar, el secretario de Salud, ¿sí? Premio Nacional de Medicina, el doctor Jorge Alcocer, lo que dijo en la Cámara de Diputados, que él no vacunaría a sus nietos. Y eso se aplicó una decisión familiar, doctor Erdely, como una política pública en materia de salud. Pues sí, desafortunadamente eso ha ocurrido en nuestro país, pero pues los datos duros son los datos duros y estoy hablando de datos oficiales. Y ahora que uno ve las tasas de letalidad, por ejemplo, para que te des una idea, aunque todavía no hay autorización en ningún lado de vacunar a bebés, pero un bebé menor a 1 año tiene una tasa de letalidad similar a la que han presentado personas de 46, 47 años. O sea, digamos, los bebés hasta 2 años, digamos 0, 1 y 2 años, tienen tasas de letalidad muy, muy elevadas. Entonces, aunque todavía no está autorizado a vacunar a bebés, pero tenemos que estar conscientes de que están desprotegidos y que no debemos de bajar la guardia en cuanto al cuidado y no estar, relajando las medidas de autoprotección, porque entonces se vuelve a crear otra ola epidémica. Sí, aquí estoy viendo una gráfica, doctor, de 0 años, ¿sí? De 0 años, o sea, de recién nacidos a 1 año, pues, tienen una tasa de mortalidad pues casi del 3.8%, que está en línea con lo que me decía de 44, 46 años. Así es, o sea, de ese tamaño, esa tabla la hice justamente para que quede claro que no debe ser un dogma de fe, como bien dijiste, decir entre más joven, menos riesgo. O sea, efectivamente las tasas de letalidad más bajas se observan como entre los 10 y los 14 años de edad, ¿no? Pero ya abajo de 10 empieza a aumentar la tasa de letalidad. O sea, así como las personas mayores tienen mucho riesgo, también los bebés por lo menos hasta 2 años sí tienen un elevado riesgo, digamos, ¿no? Sí, o sea, de recién nacidos a 2 años. Así es, o sea, digamos, hasta uno de 2 años tiene una tasa de letalidad como la de una persona de 30 años, con la diferencia de que la persona de 30 años ya tiene acceso a vacunas y obviamente pues un bebé de 2 años todavía no se autoriza. Entonces, todavía tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con los niños y con los bebés más chiquitos. Bien, Arturo, pues muchísimas gracias. Seguiremos como hemos estado a lo largo de toda esta crisis sanitaria en contacto. ¿Te parece bien? Encantado, Joaquín. Muy buenas tardes, cuando gustes. Un día te voy a llevar al fútbol, a CEU, doctor. Encantado. Si tú me vas a hacer la crónica, encantado. Venga. Te mando un abrazo, doctor Arturo Erdely. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM. ¿Sí? Y voy contigo, Francisco Villalobos. La advertencia reiterada del presidente Biden a Putin. ¿Sí? Si tocan Ucrania, si un soldado entra a Ucrania, va a ser un desastre, va a ser la guerra. Te escucho. Así es, Joaquín, ¿qué tal? En un mensaje a la nación, el cual duró aproximadamente 15 minutos, un
muy sobrio presidente de los Estados Unidos anunció que las consecuencias que enfrentaría la República Rusa, en particular Putin y sus aliados, de invadir Ucrania serían devastadoras en el lado económico, y también advirtió y responsabilizó a Putin en particular de las vidas de norteamericanos que aún están en Ucrania. Hay que recordar, Joaquín, que todavía en Ucrania existen cientos quiero decir miles de norteamericanos, incluyendo a compañeros reporteros de varias cadenas norteamericanas que están operando desde ahorita ya en Kiev y dando testigos de lo que puede llegar a pasar como una invasión eminente, es lo que dijo el presidente Biden. También afirmó de que, hablando directamente al pueblo ruso, de que los Estados Unidos no considera al pueblo ruso como sus enemigos, que Estados Unidos está apostando todavía a la diplomacia, que todavía hay tiempo para la diplomacia, y que sería de Putin invadir a Ucrania sería la peor invasión, o digamos la violación a una frontera más grande en los últimos 70 años, obviamente refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, Joaquín, y que sería una guerra innecesaria por parte del presidente ruso, que aún tiene tiempo, según el presidente Biden, para detener lo que sería un desastre económico, político y moral por parte de este presidente ruso que lleva comandando Rusia desde el año 2000, Joaquín. No, y lo que le falta. Gracias, Francisco. Buenas tardes, Francisco Villalobos. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Quizá, como dicen los que saben de política, la actual ofensiva implacable contra medios y periodistas sea el punto de inflexión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy lamentó el presidente que ya no le alcanza el tiempo para desmontar todos los organismos que, autónomos o descentralizados, no ha podido controlar directamente. Esa conclusión explica que toda la maquinaria del gobierno y del partido oficial desde hace ya unas semanas se puso en marcha para aplastar a la oposición 19 meses antes de que legalmente empiece el proceso electoral de 2024. Quieren someter a la oposición desde ahora, por una sola razón, Joaquín, para que Palacio se pueda concentrar en lo más importante: controlar las ambiciones desatadas de las ricosas tribus de Morena. Porque saben el presidente y la gente del presidente que las ambiciones de las tribus de Morena sí pueden hacer pomada el proyecto sexenal. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Voy contigo, Laura Cardoso. Un tema que no ha superado este gobierno. Estamos en el 4º año de gobierno. Los niños sin medicinas para el cáncer. Te escucho, Laura. Los niños con cáncer en México están predestinados a no tener tratamiento a tiempo y a la muerte. En lo que va de la actual administración, han muerto 3,000 niños por falta de medicamentos, de tratamientos que eleven su nivel de sobrevida. Son víctimas no solo por un padecimiento que invade sus órganos, su cuerpo, sino de una política pública que los ha calificado de golpistas, de ser un grupo minoritario que ha minimizado su enfermedad y que ni las constantes manifestaciones de sus padres han logrado sensibilizar a las autoridades. Este es el diagnóstico que hace Israel Rivas. Él es representante del Movimiento Nacional por la Salud. Y en este escenario, México conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. El Instituto Nacional de Salud Pública del Gobierno Federal reconoce que en México el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de entre 5 y 14 años y la sexta en menores de 5 años. Israel Rivas dice que los niños con cáncer han estado en la indiferencia total, que la muerte de 3,000 niños ya es un genocidio y los responsables son las autoridades. Entonces, justo uno de los grandes problemas que tenemos es que por eso hay tanta recaída y por eso hay tanta muerte de niños que no debieron de haber muerto, ¿no? Son más de 3,000 niños y niñas que han fallecido y que, pues bueno,
estamos muy indignados con este gobierno por esta situación, ¿no? Tal parece ser, y aludiendo a las pausas gubernamentales que tanto le gustan al presidente de la República, parece que a nosotros sí, también nos puso en una pausa, a los que tenemos hijos e hijos con cáncer, nos puso en una pausa, ¿no? Y la no atención de los niños con cáncer ha deteriorado los niveles de sobrevida en los hospitales. Por ejemplo, en el caso del Hospital de Atención de Niños con Cáncer en Oaxaca, antes de la actual administración, la sobrevida era de 75%, ahora es de 30%. Y en el Hospital Federico Gómez, la tasa era de 95%, ahora es de 70%. La Organización Mundial de la Salud detalla que cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 400,000 niños de entre 0 y 19 años. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Bueno, pues le informo a usted que acaba de ser detenido el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ¿sí? Fue capturado en su casa en Tegucigalpa en un enorme operativo y trasladado a rendir su primera declaración. ¿Por qué? Porque Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, acusado entre otros delitos de narcotráfico. Hernández fue detenido desde anoche, su casa fue rodeada por militares y policías. El expresidente fue esposado de manos y pies en la calle, sí, frente a la puerta de su casa. Le estaría dando primero su primera declaración. Dijo la Embajada de Estados Unidos este martes que el expresidente Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir pagamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas desde Honduras a Honduras, desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, y que la droga se movilizó por rutas aéreas marítimas para transportarlas desde el oeste de Honduras hasta Guatemala y finalmente a Estados Unidos. ¿Me recuerda? El caso Panamá. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche.